El sol abrasador del desierto brillaba sobre los cascos dorados de los caballeros cristianos. Los estandartes ondeaban al viento y el sonido de las armaduras resonaba en el campo de batalla. Al otro lado, una nube de polvo se levantaba mientras miles de soldados musulmanes avanzaban bajo el mando de uno de los más grandes generales de la historia, Saladino. A la cabeza de los caballeros cristianos, montado en un caballo blanco, se encontraba un joven rey con el rostro cubierto por un velo para ocultar las heridas de la enfermedad que corroía su cuerpo. Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, sostenía las riendas con firmeza, sus ojos brillaban con determinación. Su vida se le escapaba, pero en ese momento no era un hombre enfermo. Era un guerrero a punto de desafiar al destino. Pero como un rey que apenas podía sostener una espada se las arregló para enfrentarse a un ejército mucho más grande, comandado por uno de los líderes militares más brillantes de la época? ¿Cómo alguien condenado por una cruel enfermedad tuvo la fuerza para convertirse en una leyenda de las cruzadas? Esta no es solo una historia de guerra, sino de resiliencia, estrategia y sacrificio. Un joven que, en lugar de aceptar su condición y esconderse tras los muros de un castillo, decidió luchar hasta el último momento para proteger a su pueblo y su fe. Balduino IV nació destinado a gobernar, pero su propio cuerpo se convirtió en su peor enemigo. De niño le diagnosticaron lepra, una de las enfermedades más temidas de la Edad Media. Cualquier otra persona en su lugar sería destituida del poder, pero Balduino se negó a ser una marioneta en manos de los nobles. Con inteligencia y coraje, se convirtió en uno de los reyes más impresionantes de la historia. Pero, ¿fue su fuerza de voluntad suficiente para cambiar el destino de Jerusalén? ¿O su enfermedad lo condenó desde el principio? Antes de continuar con este viaje épico, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos ayuda a traer más historias increíbles como esta. Y comenta aquí, ¿crees que Balduino IV fue un rey fuerte o simplemente un hombre impulsado por las circunstancias? Ahora prepárate, porque retrocedamos en el tiempo para entender cómo este joven príncipe, marcado por la enfermedad, se convirtió en uno de los más grandes reyes de las cruzadas. En el siglo XII, Jerusalén era un reino frágil rodeado de enemigos. Desde la primera cruzada, los cristianos habían conquistado Tierra Santa y establecido estados cruzados, pero su estancia en la región se vio constantemente amenazada por los musulmanes, que consideraban la ciudad sagrada y luchaban por recuperarla. El reino de Jerusalén, en particular, era un territorio inestable, sostenido por frágiles alianzas y un pequeño ejército, compuesto en gran parte por caballeros templarios y hospitalarios. En cualquier momento, un ataque enemigo podría cambiar por completo el destino de la región. Fue en este contexto que Balduino IV, hijo del rey Amalarico I de Jerusalén, nació en 1161. Como heredero al trono, su vida parecía diseñada para seguir el camino de sus predecesores: gobernar con firmeza, expandir territorios y proteger a los cristianos en Oriente Medio. Pero el destino tenía otros planes. Desde temprana edad, Balduino IV demostró inteligencia y un espíritu indomable. Su educación fue confiada al renombrado historiador y clérigo Guillermo de Tiro, quien quedó impresionado por la capacidad del niño para comprender temas complejos y su habilidad para la estrategia militar. Sin embargo, algo extraño llamó la atención. Un día, mientras observaba a Balduino jugando con otros niños de la nobleza, William notó que el niño sufría heridas en los brazos y las manos, pero no mostraba dolor. Este inquietante detalle llevó al descubrimiento de algo que cambiaría su vida para siempre. Baldwin tenía lepra,
En la Edad Media, la lepra era una de las enfermedades más temidas. Su avance fue lento pero implacable, causando deformaciones en el cuerpo y finalmente la muerte. Además, los leprosos a menudo eran aislados de la sociedad, tratados como impuros y castigados por Dios. Para cualquier otro joven, esta condición significaría el fin de cualquier ambición, pero Balduino IV no era cualquiera. A pesar del diagnóstico, continuó sus estudios, perfeccionó sus habilidades tácticas y se negó a aceptar un destino de debilidad y aislamiento. Su inteligencia y fuerza de voluntad impresionaron a quienes lo rodeaban, pero muchos nobles ya comenzaban a cuestionar si sería capaz de gobernar. Después de todo, ¿cómo podía un rey que no podía sostener una espada liderar un reino al borde de la guerra? La respuesta llegaría en los años siguientes. Cuando su padre, Amalarico I, murió inesperadamente en 1174, Balduino IV fue coronado rey de Jerusalén con solo 13 años. Joven, enfermo y rodeado de enemigos, su ascenso al trono parecía un desastre inminente, pero contra todo pronóstico no sería un rey débil. Por el contrario, demostraría que su mente aguda y su determinación podían superar cualquier limitación física. Ahora, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Balduino IV fue un líder fuerte o que su enfermedad siempre lo limitó? Y si aún no has dejado el like, aprovecha para fortalecer el canal y suscribirte. En el próximo episodio veremos cómo este joven rey tomó el trono y comenzó a trazar el destino de Jerusalén. La muerte del rey Amalarico I en 1174 dejó al reino de Jerusalén en un estado de incertidumbre. Balduino IV, su hijo ilegítimo heredero, era todavía muy joven y ya mostraba signos evidentes de lepra que lo estaba consumiendo lentamente. Muchos nobles vieron su coronación como un problema. Después de todo, ¿cómo podría un niño de 13 años, marcado por una enfermedad incurable, gobernar uno de los territorios más disputados del mundo? Con los musulmanes liderados por Saladino creciendo en poder e influencia, los líderes cristianos sabían que un gobernante débil podría ser el fin del reino. Pero, contra todas las predicciones, Balduino IV no sería un rey débil. Debido a su corta edad, se estableció un gobierno de regencia bajo Raimundo III de Trípoli, uno de los nobles más influyentes del reino. Durante este período, Balduino continuó sus estudios, centrándose no solo en la política y la religión, sino principalmente en la estrategia militar. Su amo, Guillermo de Tiro, ya había notado que, a pesar de su condición física, el joven príncipe poseía una mente brillante y una determinación inusual. La lepra puede deteriorar tu cuerpo, pero no tu espíritu. A los 15 años, Balduino ya mostraba interés en participar en las decisiones del reino, algo que sorprendió a muchos miembros de la corte. Sabía que su posición no era segura. Hubo quienes conspiraron contra él, con la esperanza de que la enfermedad avanzara rápidamente para poder reemplazarlo con un líder más fuerte. Pero Balduino estaba dispuesto a ser una pieza de usar y tirar. Tan pronto como tuvo la oportunidad, comenzó a involucrarse directamente en los asuntos militares, observando el movimiento de los enemigos, estudiando mapas y analizando la mejor manera de defender Jerusalén. Cuando cumplió 16 años, Balduin decidió que era hora de demostrar que su enfermedad no le impediría gobernar. Contra el consejo de muchos, organizó su primera campaña militar. Sabía que los musulmanes estaban poniendo a prueba las defensas del reino y que Saladino, el líder más temido del mundo islámico, ya comenzaba a expandir su dominio sobre Siria y Egipto. Si Balduino IV quería ser respetado como rey, tendría que estar a la altura del desafío. Fue entonces cuando tomó una decisión que conmocionó a todos. Él mismo lideraría
el ejército en combate. Era impensable que un rey leproso fuera en campo de batalla, pero Balduino no lo dudó. A pesar del dolor y las limitaciones físicas, montó su caballo y siguió a sus jinetes para enfrentarse a los invasores. Esta demostración de coraje hizo que sus soldados lo vieran con otros ojos. No solo seguían a un joven rey debilitado, sino a un líder decidido a luchar junto a ellos, sin importar las circunstancias. Balduino sabía que si quería mantener el respeto de sus comandantes y nobles, tendría que demostrar que podía liderar incluso con su condición. Poco a poco, su presencia en el campo de batalla comenzó a cambiar la percepción que se tenía de él. Aquellos que dudaban de su habilidad llegaron a verlo como un verdadero rey. No era solo un gobernante sentado en un trono, dando órdenes desde el interior de un palacio. Él estaba allí, cabalgando junto a sus soldados, soportando el dolor y enfrentando al enemigo sin miedo. Pero al mismo tiempo que Balduino IV demostraba su fuerza, su enfermedad seguía avanzando. Las heridas se hicieron más evidentes, la sensibilidad de sus extremidades disminuyó y el agotamiento físico fue en aumento. El tribunal comenzó a preocuparse. ¿Qué pasaría si Balduino IV muriera sin dejar un sucesor lo suficientemente fuerte como para mantener el reino en pie? Los enemigos esperaban el momento adecuado para atacar, y la amenaza de Saladino crecía día a día. Mientras tanto, Saladino consolidaba su poder. Había unificado Egipto y Siria, convirtiéndose en el líder más poderoso del mundo islámico. Su objetivo era claro: retomar Jerusalén para los musulmanes. Sabía que el reino cristiano era vulnerable, y si podía derrotar a Balduino IV, la ciudad santa caería en sus manos. Pero Saladino no esperaba encontrar a un rey tan decidido a la cabeza. La primera gran prueba de Balduino IV estaba a punto de tener lugar. Saladino reunió un ejército gigantesco para invadir los territorios cristianos. Para muchos, Jerusalén no tendría ninguna posibilidad, pero Balduino no tenía la intención de esperar al enemigo dentro de las murallas. Decidió actuar primero. El joven rey estaba a punto de entrar en una de las batallas más épicas de las cruzadas. Ahora, dime aquí en los comentarios, ¿crees que Balduino IV será capaz de resistir el avance de Saladino? ¿Será suficiente su determinación para vencer su enfermedad y salvar a Jerusalén? Y no olvides dejar el like y suscribirte al canal para seguir siguiendo esta épica historia. En el siguiente episodio, vamos a uno de los momentos más increíbles del reinado de Balduino. La legendaria batalla de Montgisard. Corría el año 1177 y el reino de Jerusalén estaba al borde del colapso. Saladino, ya establecido como el líder más poderoso del mundo islámico, reunió un ejército gigantesco y marchó hacia los territorios cristianos. Su objetivo era claro: aplastar la resistencia cruzada y tomar Jerusalén de una vez por todas. Con un ejército de unos 26.000 soldados, Saladino creía que la victoria sería fácil. Los cruzados fueron superados en número, divididos y dirigidos por un rey que muchos consideraban al borde de la muerte. Pero lo que Saladino no sabía era que Balduino IV estaba a punto de dar al mundo una de las mayores muestras de coraje y estrategia militar de la historia. Balduino se enteró rápidamente de la invasión, pero su ejército estaba disperso y la mayoría de los nobles cristianos no creían que pudieran enfrentarse a un enemigo tan numeroso. El joven rey, que ahora tenía 16 años, ya sufría los efectos de la lepra de manera más severa.
Sus dedos estaban atrofiados, su rostro comenzaba a mostrar signos de la enfermedad y sufría un dolor constante. Aún así, rechazó cualquier sugerencia de esconderse detrás de los muros de Jerusalén. Para Balduin, huir no era una opción. Reunió lo que pudo, unos 500 jinetes y 4000 soldados de infantería, un ejército insignificante comparado con la colosal fuerza de Saladino. Pero Balduin tenía una carta de triunfo, el elemento sorpresa. Saladino, confiado en su victoria, avanzó sin prisa por el territorio cristiano, saqueando aldeas y destruyendo pequeñas fortalezas a su paso. No esperaba una reacción inmediata de los cruzados, pero Balduino decidió actuar antes de que Saladino llegara a las puertas de Jerusalén. En un movimiento audaz, marchó con sus tropas e interceptó al ejército musulmán cerca del castillo de Montgisar, una decisión que muchos consideraron suicida. Pero Balduino tenía una estrategia clara: atacar en el momento en que el ejército de Saladino estuviera desprevenido y exhausto. El 25 de noviembre de 1177, el ejército cristiano avistó a las fuerzas musulmanas acampadas, descansando después de un día de marcha bajo un sol abrasador. Balduino IV no lo dudó. Montado en su caballo, sosteniendo la espada con dificultad debido a la lepra, ordenó el ataque. Los caballeros cruzados descendieron sobre los musulmanes como una tormenta. La embestida fue brutal, pillando a Saladino completamente desprevenido. El sultán intentó reorganizar sus tropas, pero la sorpresa fue devastadora. Balduino, a pesar de su cuerpo debilitado, lideró la carga personalmente, demostrando que todavía era un verdadero guerrero. Los musulmanes trataron de resistir, pero el pánico se extendió rápidamente entre las tropas de Saladino. La caballería cristiana avanzó sin piedad y los soldados enemigos comenzaron a huir. El propio Saladino, al darse cuenta de que la batalla estaba perdida, se vio obligado a huir del campo de batalla con solo una pequeña escolta. Fue una victoria aplastante para los cruzados, algo que nadie esperaba. Un pequeño ejército, dirigido por un rey enfermo, había derrotado a una de las mayores fuerzas militares de la época. La victoria en Montgisar fue un momento de gloria para Balduino IV. Jerusalén se salvó, al menos por ahora. Los nobles que antes habían dudado de él, ahora lo veían como un verdadero rey. Pero esta victoria tuvo un costo. El esfuerzo físico de la batalla y el agotamiento aceleraron el avance de la lepra, y en los años siguientes Balduino comenzaría a perder cada vez más el control de su propio cuerpo. Pero, ¿y tú? ¿Crees que Balduin ganó por estrategia o simplemente por suerte? Deja tu opinión en los comentarios, y si aún no has dejado el like, aprovecha para fortalecer el canal y suscribirte. En el próximo episodio veremos cómo el rey leproso lidiaba con las traiciones dentro de su propia corte mientras Saladino preparaba su venganza. La aplastante victoria en la batalla de Montgisar demostró al mundo que Balduino IV no era un rey débil. A pesar de que la lepra carcomía su cuerpo, había liderado un ejército más pequeño contra un enemigo poderoso y había salido victorioso. Pero cuando Saladino se retiró para reorganizar sus fuerzas, el verdadero peligro para Balduino no estaba solo en el campo de batalla. La amenaza provenía del propio tribunal, donde las frágiles alianzas y las ambiciones personales comenzaron a erosionar los cimientos del reino de Jerusalén. Los años que siguieron a la victoria estuvieron marcados por un progresivo deterioro de la salud del rey. La lepra avanzaba sin piedad. Sus dedos comenzaron a deformarse, lo que hacía cada vez más difícil sostener una espada. La visión también se vio comprometida y Balduino comenzó a depender más de asesores y generales para administrar el reino. Pero esta dependencia ha abierto espacio para conspiraciones.
Entre los nobles crecía la preocupación sobre quién gobernaría cuando Balduino ya no pudiera mandar. El reino necesitaba un sucesor fuerte, y las facciones rivales dentro de la corte comenzaron a competir por el control sobre el futuro del trono. Una de las figuras centrales de esta disputa fue Guido de Lusignan, un caballero franco que se casó con Sibila, hermana de Balduino IV. Este matrimonio significaba que Guido era visto como un posible heredero al trono, pero muchos nobles lo consideraban incompetente y demasiado ambicioso. El propio Balduino, que inicialmente apoyó a Guido, comenzó a dudar de su capacidad para liderar el reino. Sin embargo, estaba cada vez más debilitado y sabía que no podía detener las intrigas que se estaban formando a su alrededor. Mientras, en tanto, Saladino no se quedó quieto. Supo utilizar las divisiones internas del reino de Jerusalén a su favor. Recuperándose de la derrota en Montgisar, pasó los siguientes años unificando aún más los territorios musulmanes bajo su mando. En 1182 lanzó nuevos ataques contra los cristianos, poniendo a prueba las defensas del reino y tratando de socavar la autoridad de Balduino. El rey, incluso debilitado, asumió una vez más el mando de sus tropas. Esta vez, sin embargo, su condición física ya era un factor limitante. Ya no podía montar durante largos periodos y sus apariciones públicas eran cada vez más raras. La nobleza estaba dividida entre los que apoyaban a Guido de Lusignan y los que preferían a otro candidato al trono. El propio Balduino, al darse cuenta de que Guido podía ser una amenaza para el futuro del reino, trató de sacarlo del poder. Incluso nombró a otro heredero temporal, pero no pudo evitar por completo la influencia de su hermana Sibyl y su esposo. Con un reino dividido y un rey cada vez más debilitado, Saladino sabía que se acercaba a él momento adecuado para atacar. Balduino IV había demostrado ser un líder valiente, pero su cuerpo ya no podía seguirle el ritmo. Jerusalén estaba al borde del colapso interno, y el sultán musulmán estaba esperando el momento adecuado para dar el golpe final. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Debería Balduino IV haber elegido a un sucesor antes para evitar el caos que vendría después? Deja tu comentario aquí. Y si aún no has dejado el like, aprovecha para fortalecer el canal y suscribirte. En el próximo episodio veremos los últimos momentos del rey leproso y cómo su muerte condujo al evento más devastador para los cristianos: la caída de Jerusalén. Tras la sorprendente victoria en la batalla de Montgisar, Balduino IV se convirtió en un icono de resistencia para los cristianos. Sin embargo, esta gloria no fue suficiente para detener el avance incesante de su enfermedad. La lepra progresó de una manera cruel, carcomiendo lentamente su cuerpo y limitando sus acciones. Sus dedos comenzaron a atrofiarse, haciendo casi imposible sostener una espada. Su visión también se vio comprometida y comenzó a confiar en asesores para que lo ayudaran a administrar el reino. Pero la debilidad de Baldwin no era solo física. Dentro de la corte de Jerusalén, nobles y caballeros comenzaron a cuestionar su capacidad para gobernar y comenzaron a crecer conspiraciones para decidir a su sucesor. El rey leproso no solo tuvo que lidiar con la amenaza de Saladino, sino también con la traición dentro de su propio palacio. Desde que subió al trono, Balduino IV supo que su enfermedad era una lenta sentencia de muerte. Pero su mayor temor no era morir, sino lo que le sucedería a Jerusalén después de su partida. No tenía hijos, y la línea de sucesión era un grave problema. La heredera más cercana era su hermana, Sibila, pero muchos nobles temían que su marido, Guido de Lusignan,
fuera un líder incompetente e incapaz de proteger el reino contra Saladino. El propio Balduino comenzó a desconfiar de Guy, especialmente después de darse cuenta de que carecía del respeto de los varones y caballeros más experimentados. El rey trató de sacarlo del poder, pero Sibila era influyente e hizo todo lo posible para asegurarse de que su esposo permaneciera cerca del trono. Mientras las intrigas internas debilitaban al gobierno, Saladino aprovechó la oportunidad para fortalecer su ejército. El sultán, que había aprendido de sus errores en Mongisar, reorganizó sus tropas y se aseguró el apoyo de varios gobernantes musulmanes. Su objetivo era claro: tomar Jerusalén y expulsar a los cristianos de Tierra Santa. Comenzó a lanzar ataques más pequeños contra las fortalezas cristianas, probando las defensas del reino y esperando el momento adecuado para un ataque definitivo. Balduino IV, a pesar del rápido deterioro de su salud, intentó dirigir campañas contra Saladino. En una de estas campañas, en 1182, se colocó a la cabeza de las tropas, demostrando una impresionante fuerza de voluntad. Sin embargo, el esfuerzo físico fue agotador, y a partir de ese momento su estado empeoró aún más. Los médicos de la corte ya no tenían ninguna esperanza de estabilizar su enfermedad. Las heridas en su piel se multiplicaban, sus movimientos eran cada vez más limitados y pasaba más tiempo en la cama que gobernando. Sabiendo que el fin estaba cerca, Balduino IV trató de garantizar la seguridad de Jerusalén. Nombró heredero a su sobrino, el joven Balduino V, e intentó crear un consejo de regencia para evitar que Guido de Lusignan tomara el trono. Pero ya era demasiado tarde. El tribunal estaba dividido y muchas decisiones políticas ya estaban fuera de su control. A pesar de que no pudo gobernar completamente, Balduino IV continuó luchando contra las amenazas internas y externas. Asistió a reuniones importantes, dio órdenes para fortalecer las defensas de la ciudad e hizo todo lo posible para evitar que Jerusalén cayera en manos enemigas. Pero el destino del reino ya estaba sellado. En 1185, Balduino IV, a la edad de 24 años, sucumbió a la lepra y falleció, dejando un vacío de poder que conduciría a la mayor tragedia para los cruzados. Con su muerte, las disputas políticas se intensificaron. Guido de Lusignan finalmente subió al trono, y la incapacidad de su gobierno allanó el camino para la victoria definitiva de Saladino. Apenas 2 años después, Jerusalén cayó en manos de los musulmanes, poniendo fin al dominio cristiano sobre la ciudad santa de una vez por todas. Ahora quiero saber su opinión. Si Balduino IV hubiera vivido más tiempo, ¿habría resistido Jerusalén? ¿O era inevitable la caída? Comenta a continuación y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir más historias épicas como esta. En el próximo episodio exploraremos el impacto de la muerte de Balduino IV y cómo su ausencia condujo al fin del reino de Jerusalén. Balduino IV sabía que su tiempo se estaba acabando. La lepra se había apoderado de gran parte de su cuerpo y sus fuerzas disminuían cada día. Ya no podía montar a caballo sin ayuda, sostenía una espada con extrema dificultad y su vista estaba casi completamente comprometida. Aún así, se negó a abandonar sus responsabilidades como rey. Jerusalén todavía dependía de él, y mientras tuviera un aliento de vida, haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger su reino. Su mayor temor no era su muerte inminente, sino lo que le sucedería a la ciudad santa cuando él ya no estuviera allí para defenderla. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por intentos desesperados por mantener la estabilidad del reino de Jerusalén. Sabía que su sobrino, Balduino V, era todavía un niño y necesitaba protección.
Su decisión de nombrarlo heredero fue un esfuerzo para asegurarse de que el poder no cayera en las manos equivocadas, especialmente de Guy de Menou. Lusignan, cuya falta de preparación y arrogancia ya eran notorias entre los nobles. Balduino IV intentó organizar un consejo de regencia para gobernar en nombre del joven rey después de su muerte. Pero las divisiones internas entre los nobles debilitaron cualquier intento de establecer un gobierno estable. La corte estaba resquebrajada, y este conflicto interno era exactamente lo que Saladino esperaba atacar. Incluso debilitado, Balduino IV participó activamente en las estrategias de defensa contra Saladino. En 1183, cuando las fuerzas musulmanas amenazaron con invadir Jerusalén de nuevo, ordenó una respuesta rápida y coordinada. Montado en una litera, como ya no podía cabalgar por su cuenta, acompañó a su ejército al campo de batalla, demostrando, una vez más, que no renunciaría al reino mientras estuviera vivo. Su presencia fue suficiente para evitar que Saladino avanzara sobre la ciudad en ese momento, pero era solo cuestión de tiempo antes de que el sultán diera un último empujón. La salud de Balduino IV continuó deteriorándose, y en 1185 estaba completamente incapacitado. Con su cuerpo consumido por la lepra, pasó sus últimos días aislado, sabiendo que su reino estaba al borde del colapso. Cuando finalmente desapareció, Jerusalén no solo perdió a un rey, sino también a su último gran defensor. Su sobrino Balduino fue coronado, pero murió poco después, allanando el camino para que Guido de Lusignan tomara el trono. Lo que más temía Balduino IV sucedió. Un líder débil e impopular estaba en el poder, y Saladino no perdió el tiempo. Apenas 2 años después de la muerte de Balduino IV, en 1187, Saladino conquistó Jerusalén, poniendo fin al dominio cristiano sobre la ciudad. El legado de Balduino IV, sin embargo, no ha sido olvidado. Fue un rey que, aunque condenado por una terrible enfermedad, no dudó en luchar por su pueblo. A diferencia de muchos gobernantes de su época, no gobernó por el poder o la gloria, sino más bien por un inquebrantable sentido del deber. Su inteligencia, coraje y resistencia lo convirtieron en una de las figuras más impresionantes de las cruzadas. Si no hubiera sido por su liderazgo y su victoria en la batalla de Montgisard, Jerusalén habría caído mucho antes. Ahora quiero saber, ¿crees que Balduino IV fue el último gran rey cruzado? Si hubiera vivido más tiempo, ¿habría perdurado Jerusalén? ¿Más años? Comenta tu opinión aquí, y si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más contenido épico como este. En el próximo episodio, exploraremos las curiosidades y mitos sobre la vida del rey leproso, y comprenderemos cómo su historia ha influido en la cultura popular hasta el día de hoy. La historia de Balduino IV es tan impresionante que a lo largo de los siglos han surgido varias curiosidades y mitos sobre su vida y reinado. El hecho de que un rey leproso comandara un ejército y derrotara a Saladino parece casi increíble, lo que ha generado varias interpretaciones de su figura. Algunas de estas historias se basan en hechos reales, mientras que otras han sido amplificadas por el tiempo y la cultura popular. Pero ¿quién fue realmente Balduino IV? Una de las curiosidades más intrigantes sobre él es cómo logró ocultar su enfermedad durante tanto tiempo. En la Edad Media, la lepra era una sentencia de aislamiento y humillación, pero Balduino fue tratado de manera diferente. Como rey, no podía ser rechazado de la sociedad como los otros leprosos, por lo que su condición se mantuvo en secreto tanto como fue posible. Usaba guantes para cubrir sus manos deformes y túnicas que ocultaban las heridas de su cuerpo. Además,
Los informes dicen que usaba perfumes y hierbas aromáticas para disimular el olor causado por las heridas de la lepra. Pero a medida que la enfermedad avanzaba, se hizo imposible ocultar su condición, y los propios nobles comenzaron a cuestionar si podría continuar gobernando. Otro dato curioso sobre Balduino IV es que, a pesar de su enfermedad, siempre se esforzó por liderar personalmente a sus ejércitos. A diferencia de muchos reyes que gobernaban a distancia, creía que su presencia en el campo de batalla era esencial para motivar a sus soldados. Incluso cuando estaba tan débil que no podía cabalgar solo, lo llevaron en una litera para observar y comandar a sus tropas. Este compromiso hizo que sus soldados lo respetaran profundamente. Para muchos caballeros cruzados, Balduino no era solo un rey, sino un verdadero símbolo de resistencia. También hay varias interpretaciones religiosas de Balduino IV. Algunos lo consideraban un rey santo enviado por Dios para proteger a Jerusalén contra los musulmanes. Su resistencia contra Saladino fue vista por algunos como una señal divina, y hasta el día de hoy hay quienes creen que fue un instrumento de Dios en la tierra. Por otro lado, estaban los que veían su lepra como un castigo divino, una maldición que reflejaba los pecados de los cruzados. Esta dualidad entre la visión de Balduino como un héroe sagrado y un rey maldito hizo que su historia fuera aún más fascinante. La influencia de Balduino IV ha llegado incluso a la cultura popular, siendo retratada en películas y libros. El ejemplo más famoso es la película Cruzada, 2005, dirigida por Ridley Scott, donde Balduino IV interpreta a un rey enmascarado, una figura trágica y noble que lucha contra el avance de Saladino. Aunque la película romantizaba algunos aspectos de su historia, la esencia del personaje se mantuvo fiel. Un joven rey que, a pesar de su condición debilitante, demostró coraje e inteligencia más allá de las expectativas. Pero, ¿cuál es la verdad sobre Balduino IV? ¿Era un rey santo o simplemente un líder decidido que hizo lo que pudo para mantener su reino en pie? La realidad es que Balduin no encaja en una sola definición. Fue un estratega brillante, un líder inspirador y, al mismo tiempo, un hombre que se enfrentó a un destino cruel. Su historia sigue fascinando porque es un recordatorio de que la fuerza de un líder no solo proviene de su cuerpo, sino también de su mente y espíritu. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Balduino IV fue un rey extraordinario o su historia ha sido exagerada con el tiempo? Comenta a continuación, y si aún no has dejado tu like, aprovecha para fortalecer el canal y suscribirte a más historias increíbles como esta. En el próximo episodio veremos el impacto de las cruzadas y el destino de Jerusalén después de la muerte del rey leproso. La muerte de Balduino IV marcó el principio del fin del reino de Jerusalén. El joven rey había contenido a las fuerzas de Saladino durante años, pero su ausencia dejó un vacío de poder que rápidamente sumió al reino en el caos. La sucesión fue desastrosa. Su sobrino Balduino V fue coronado, pero murió poco tiempo después, y las disputas internas entre los nobles cruzados permitieron que Guido de Lusignan, un líder débil e impopular, tomara el trono. Era exactamente lo que Saladino necesitaba. Como los cristianos estaban divididos en intrigas políticas, Saladino reforzó su ejército. Sabía que el reino era vulnerable sin Balduino IV y preparó un ataque definitivo. La oportunidad llegó en 1187, cuando los cruzados, bajo el liderazgo de Guido de Lusignan, cometieron un error fatal. Decidieron enfrentarse a Saladino al aire libre, lejos de las fortalezas cristianas, en lo que se conoció como la Batalla de Mindos Atim. El ejército cruzado, sin un comandante experimentado como Balduino IV, fue aplastado.
Casi todos los caballeros fueron asesinados o capturados, y Guy de Lusignan fue humillado y hecho prisionero. Con esta victoria, Saladino marchó a Jerusalén sin encontrar resistencia significativa. La ciudad que Balduino IV había defendido durante tanto tiempo finalmente cayó. En octubre de 1187, Saladino tomó Jerusalén, poniendo fin a casi un siglo de dominio cristiano en la ciudad. A diferencia de los cruzados que en 1099 masacraron a la población musulmana y judía cuando conquistaron Jerusalén, Saladino permitió a los cristianos salir de la ciudad de forma segura a cambio de un rescate. Para los musulmanes fue una gran victoria, para los cristianos un desastre. La noticia de la caída de Jerusalén se extendió por toda Europa, lo que llevó al lanzamiento de la Tercera Cruzada, liderada por figuras como Ricardo Corazón de León. El impacto de la muerte de Balduino IV y la caída de Jerusalén fue profundo. Durante su reinado, había logrado mantener la ciudad santa bajo el dominio cristiano a través de la estrategia y la resistencia. Su presencia en el campo de batalla impedía el avance de los enemigos, y su respeto entre los nobles mantenía la unidad del reino. Pero sin él todo se desmoronó rápidamente. El destino de Jerusalén parecía inevitable sin un líder lo suficientemente fuerte como para detener a Saladino. Incluso después de la caída de la ciudad, el legado de Balduino IV se mantuvo vivo. Su historia siguió siendo recordada como la de un rey que, a pesar de estar marcado por la lepra, fue capaz de comandar ejércitos y derrotar a uno de los más grandes líderes militares de la historia. Su nombre sigue siendo respetado tanto en Occidente como en Oriente, ya que incluso Saladino lo veía como un digno adversario. Para muchos historiadores, Balduino IV fue el último gran rey cruzado, el último gobernante cristiano de Tierra Santa que realmente logró resistir el avance musulmán. ¿Y tú, crees que Balduino IV habría evitado la caída de Jerusalén si hubiera vivido más tiempo? ¿O la derrota fue solo cuestión de tiempo? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides dejar el like y suscribirte al canal para seguir más historias épicas como esta. Esta fue la trayectoria del rey leproso, uno de los líderes más impresionantes de las cruzadas.